un poco de medicina en este país, cuando todavía se llevaba la medicina de manera muy desorganizada, que ahora vamos a avanzar un poco más, y tuvo la idea de establecer un colegio formativo de médicos. Luego viene el organizador, él es la mente maestra, bueno, la mente maestra es nadie, él es los brazos, él es el desarrollo, él es la concretización de las ideas de UNAMI, Cayetano Heredia, nuestro primer decano. Él es uno de los personajes, es el maestro por excelencia que nosotros conocemos. Y bueno, el tercer tridente, el día de hoy no hablaremos de él, nada de él, porque él merece una charla o una clase especial y dedicada solamente para él, que es Daniel Alcides Capelo. Estos tres personajes son personajes que han sido, en primer lugar, hermanos mayores nuestros. Nacieron en nuestra casa de estudios. Aparte de ser hermanos mayores, son maestros nuestros. Ellos son los pilares de lo que es San Fernando por ahora. Sí, una sola persona hizo mucho para construir San Fernando, y en este caso solo fueron tres personas. Entonces, para esto remontémonos un poquito más atrás, mucho más atrás, a la época precolombina. La medicina de la época precolombina o la precolonia, vamos a hablar de que normalmente el desarrollo tardío de las civilizaciones se llevaron a cabo en América, mientras que en los años de 1400, 1300, nosotros todavía seguíamos siendo un imperio incaico. El imperio bizantino, el imperio romano, la cultura griega ya eran colonias, ya eran imperios, ya habían desarrollado tecnologías más avanzadas que nosotros. Para esas fechas, hasta España ya se hablaba del gobierno de la Ilustración, donde los reyes empezaron a tener un gobierno y la época feudal era quien se aventaba toda la parte del mundo. Entonces, nosotros seguíamos en un imperio incaico manejado por maestros que eran los amautas, el Camayo, que era el médico del Inca, de la realeza, y los camasmas, que eran nada más como médicos del pueblo, o sea, eran practicantes, y toda nuestra medicina de la época precolombina es netamente mágica, empírica, es religiosa, creyente en los astros, en el sol, en los dioses. Un rezo se podía salvar a las personas. Algo que también nos perjudicó bastante a nosotros es el hecho de que nuestra cultura incaica es muy rica, pero tiene una gran debilidad, que la cultura incaica nunca dejó escritura. Y al no dejar escritura nunca dejó textos que nosotros podíamos aprender. Por eso que todo lo que se aprendía como personal de salud en esa época precolombina, solamente era una transmisión de información de generación a generación. Como que tú heredabas lo que hacía tu padre o la persona con la que tú considerabas que te heredaba. Normalmente nosotros nos hemos dado cuenta que desde las épocas muy antiguas nos hemos enfrentado con muchas enfermedades. Las enfermedades y están escritas, bueno, más que escritas, están registradas en los huecos retratos de las cerámicas, como por ejemplo en la cultura moche nosotros podemos encontrarnos con huecos retratos que hablan de sífilis, de PVC, las preparaciones craneanas, de enfermedades de transmisión, hasta la parte reproductiva. Nosotros nos podemos dar cuenta de que todo lo que hablamos de la época antes de la colonia, hablábamos de reglas religiosas, muchas veces utilizando la terapia religiosa, como lo menciono, el judeo, pasando los cuyes, el hecho del consumo de coca, del consumo de algunas hierbas que son buenas, el chuchuhuasi, que es un alucinógeno, la misma coca que servía para tener más fuerza, la quinina, que en algún momento nos dimos cuenta que la quinina servía como un gran antibiótico, y los rituales que se hacían frente a las huacas, los sacrificios, por ejemplo, las líneas de Nazca, ahora que la gente lo ha estudiado, dicen que tienen esa estructura porque eran ríos de sangre. O sea, todo ese recorrido que dibuja o figura los animales no era más que un recorrido de sangre para los sacrificios que se hacían, o los rituales que se hacían frente a los cerros para invocar a los apis, los entes protectores de las divinidades superiores. Así que nosotros lo que hacíamos, tratábamos de llevar eso. Ya para pasar un poquito más, hablar de la medicina colonial. En la medicina colonial, como ustedes bien saben o se acuerdan de su formación en PREP, siempre hemos hablado de una medicina por estratos sociales, donde cada estrato social tenía un lugar propio en nuestra sociedad.
Por eso mismo, un médico en estos lugares no podía ejercer cualquier oficio común y corriente, ¿no? O no podía atender a cualquier persona. Las prácticas sanitarias eran jerarquizadas, con públicos diferentes y en conceptos permanentes de baja y alta densidad. Imagínense, chicos, que para el año de 1635, recordemos que cuando llegan los españoles al Perú, en 1531, y se llegan a Lima específicamente en 1535. Para 1551 se crea la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, no mayor, se crea la Universidad Real San Marcos. Ese es su nombre coloquial, con el que aparece San Marcos. Para el año de 1637, solo existían de 3 a 4 médicos para todo el país. Mientras que en Europa, como bien la sabemos, hay un cambio revolucionario, ya nos lleva muchos años de ventaja. Ya Andrea Vesalio, ya hacía la publicación de la gran fábrica de anatomía. Eso es en el año de 1643, pero vamos a ver. Y la cirugía en estas épocas coloniales era considerada una rama inferior a la medicina, y solamente la podían ejercer los mulatos, nada más que los mulatos o los descendientes de estos. Para esto mismo, como hemos dicho que era jerarquizada, hablábamos de un real protomedicato. El real protomedicato estaba a cargo del titular de la cátedra de la prima. Ahorita vamos a hablar qué cosa es la cátedra de la prima. El protomédico se encargaba de velar por el ejercicio médico, de autorizar a las prácticas sanitarias vinculadas en las prácticas de las boticas. O sea, este real protomedicato que era uno, ¿a cuántas personas supervisaba? ¿De 3 a 4 médicos? Y el protomedicato o el protomédico no era nada más y nada menos que el médico de cabecera del virrey. O sea, el real protomedicato era el encargado de supervisar a todos, y por ser el médico del virrey, era quien tenía mayores conocimientos y supervisaba a los otros médicos que supuestamente ejercían la labor sanitaria dentro del virrey. Más o menos para el año de 1815 solamente existían 25 personas que ejercían el oficio de médico, de cirujano o de bachilleres en medicina. Recordarles que cuando una familia de alta alcurnia o de alto nivel económico, ¿qué es lo que hacía con sus hijos? O sus hijos lo metían en 3 niveles. Acá solamente el texto me menciona 2, porque todo esto lo he sacado de un libro de historia de la medicina que siempre nos recomiendan leer. Entonces, en esas épocas, la familia solamente quería que nos estudiáramos 3 cosas. O que seamos teólogos, o sea, nos metíamos para curas, todo lo que es parte de religión, o la jurisprudencia, que la jurisprudencia era ser abogados, era la parte de las leyes. ¿Y cuál era la tercera carrera? La tercera carrera era la militar. Si tu hijo no era o teólogo, o era cura, o no era abogado, o no era militar, tu familia no te iba a tener un alto nivel sociocultural a nivel de la época colonial. Es por eso que la carrera de medicina estaba tirada en lo más bajo. O sea, no era importante ser médico. Si tú escogías ser médico, hasta posiblemente tu familia tuviese desheredado, tuviesen votado de tu casa. No era un buen beneficio ser médico, para nadie. Pero, doctor, entonces, ¿por qué en estos momentos los médicos gozamos de un alto prestigio a nivel social? Porque sí lo tenemos. Ser médico no es sencillo en estos momentos, ser médico no es cualquier cosa. En esos momentos de la época colonial, no, pues ser médico no, nadie te iba a querer todo eso. Era como que, por ejemplo, tu hijo ahorita te digo, ¿sabes qué? Quiero ser diseñador de interiores, o quiero estudiar literatura, o me quiero dedicar a arqueología, ¿verdad? ¿Tú qué le vas a decir? Dedícate a otra cosa, pues, ¿no? O sea, sabemos muy bien de que socialmente hay carreras y carreras. Entonces, con el paso de los años, San Marcos, a partir del siglo de 1551 que se forma, que es el siglo XVI, sabemos muy bien que en esas épocas toda la formación cultural era basada en lo escolástica, o sea, en la religión y en la filosofía, en meditar las cosas. Y es por eso que San Marcos era el único formador de médicos en esos momentos. Sí tenía 4 alumnos, 5 alumnos, más no tenía. Y estaba dividido en 4 cátedras. Las primeras cátedras son las que aparecieron al inicio, se basaron más que todo en la formación. Y ya dijimos, ¿quién dirigía la cátedra de la prima?
el protomedicatus. La cátedra de la prima, en el siglo XVI, en la Universidad Real y Pontificia de San Marcos de Lima, ese es el nombre con la que se crea San Marcos. En esto lo único que hacían es que en la cátedra de la prima se leían los cánones de Avicena a Galeno. O sea, solamente leían anatomía. Un poco de anatomía, un poco del cuerpo humano, más de eso no sabían ni siquiera tratar patologías. O sea, sabían dónde estaban ubicados los órganos, sí, pero no sabían qué cosas eran las enfermedades, las patologías, cómo tratar patologías. Luego, décadas después, aparece la cátedra de vísperas, y ahí ya se leía los textos de Hipócrates. ¿Recuerdan quién es Hipócrates? El padre de la medicina. Él es el griego que empezó a tratar enfermedades y ya hablaba un poquito más de diagnóstico, un poquito más de creencias de cómo manejar, pero todavía tenía muchas cosas de curandero Hipócrates. O sea, Hipócrates curaba muchas veces con rezo. Decía, tal enfermedad se trata con tal rezo, para tal enfermedad se trata con otro rezo, para tal cosa se le pide a tal Dios, para tal enfermedad se le pide a tal otro Dios. ¿Se dan cuenta? Más o menos, para el año de 1660 aparece la tercera cátedra, la cátedra de método. En el método es que aplican métodos para curar a las personas. Por eso es que acá ya utilizan los aforismos de Hipócrates. Empiezan a hablar de las epidemias. Ya empiezan a decir, mira, tales enfermedades son comunes y se empiezan a tratar de tales maneras. Ya empezamos a desarrollar un poco más. Pero nos vamos dando cuenta de que aún es jerárquico. ¿Cuál es la cátedra más importante? La cátedra de prima sigue siendo la cátedra más importante. Luego viene la de vísperas, luego viene la cátedra de método, luego viene la cátedra de anatomía en 1711. En esta época de los estudios médicos, ¿qué es lo que proliferaba bastante? Los charlatanes, los que hacían medicina naturista, lo que normalmente conocemos como medicina tradicional, mal llamada medicina tradicional. La medicina tradicional es la medicina occidental, la que nosotros hacemos como médicos. La que nosotros utilizamos como plantas no se llama medicina tradicional, se llama medicina complementaria. La medicina tradicional es la nuestra, porque es una tradición lo que hacemos nosotros. ¿Ok? Entonces, para contarles un poquito acá, estas 4 cátedras existían y tenían un rango vitalicio. ¿Qué significa vitalicio? Que el protomedicato dirigía la cátedra de la prima. Pero para que alguien asuma la cátedra de la prima, ¿qué tenía que pasar? Que el protomedicato tenía que morir. Sí, los cargos pertenecían de manera vitalicia. Colocaban la convocatoria. Y supuestamente muchos postulaban. Pero lo que todo el mundo ya sabía, que quién era el que iba a asumir nuevamente la cátedra de la prima, el que había sido el encargado de cátedra de vísperas. Cuando él dejaba el cargo de vísperas, el de método asumía el de vísperas. Y así, el de anatomía asumía el de método. El de método el de vísperas y el de vísperas el de prima, si que fallecía el de prima. Todo era jerarquizado. Ya, sigamos. Y ahorita les memoricen sexto, ¿eh? Cátedra de la prima, cátedra de las vísperas, cátedra de método y cátedra de anatomía. Pero ahorita las vamos a volver a tocar porque les voy a contar un poco de una. ¿Ok? Entonces, para esta época, el ingreso a la docencia era por vacancia, uno tenía que renunciar. Si tú no renunciabas o no te sacaban del cargo, no había manera. O era por concurso público de profesor. El jurado normalmente estaba integrado por alumnos, los escolásticos que siempre formaban parte, los docentes y el rector mismo, todos organizados. Era un las, las clases las controlaba un bedel era un cuidador, un velador, esos que andaban con sus antorchas en mano y siempre cuidaban, porque antes se estudiaba en claustros, o sea, vivían encerrados. Y normalmente volverlos a recalcar, un cirujano tenía menor rango, no podía acceder al grado de bachiller. Generalmente los que eran cirujanos eran los generales. Algo que también teníamos que tener nosotros como expertos de medicina, teníamos que tener limpieza de sangre. ¿Qué significa limpieza de sangre? Que no deberíamos haber venido de esclavos. Y si no, tenías que pagar por la limpieza de sangre. Doctor, en algún momento se habló que hubieron morenos que fueron médicos, sí, ellos hicieron una limpieza de sangre, compraron el derecho a partir de 1821, cuando se decretó la independencia del Perú y se
se les diera libertad a los nacidos en el Perú, más no a los que vinieron de ese recién con Ramón Castilla. Entonces, en esta época se hacía la limpieza de sangre, teníamos que pagar para asumir un apellido de alcurnia, y en esa base a este tipo de apellido poder estudiar la carrera de medicina en la Universidad Real y Pontificia de San Marcos. No éramos mayor y no éramos nacional ahora. Y la base de la colonia nuevamente estaba basada en religión y en medicina. Muy poca era la ciencia, se creía en lo sobrenatural, se creía en los rezos, y se tenía esta frase: si Jesucristo había curado con la fe, había curado de sus achaques, de sus males y de los malos espíritus a los santos de los beatos. Ellos iban a continuar con las curaciones milagrosas. Por eso que acá hablamos de la época miasmática, hablamos del mal aire, hablamos de los rezos. Esta es una época miasmática, en la cual el miasma o el aire santificado era quien curaba a las personas. El ruego, la plegaria, salvarán al individuo y alejarán a las epidemias. ¿Se acuerdan ustedes de la obra Edipo Rex? ¿Se acuerdan de Edipo cuando Edipo llega y el inicio de la obra habla de una peste y la gente lo que solicitaba era el rezo o el sacrificio de alguien para curarse de la peste? Esas mismas creencias que eran en la época antigua clásica griega aún se creían en nuestra época colonial peruana. La medicina tiene un carácter médico, religioso, místico, pues el alma es primero que el cuerpo. Eso es lo que decía la escolástica y la religión, que tenía una gran influencia, porque los españoles, cuando llegaron al Perú, ¿cuál fue su pretexto? Que ellos vinieron a evangelizar. Entonces, esos criterios religiosos son los que siguen aplicando en el momento. El alma es primero que el cuerpo. Miren, los primeros cuidadores de salud, los que no estudiaron casi nada, eran los barberos y los cirujanos. Ellos no eran nada más y nada menos que aquellos que afeitaban a las personas, los mantenían limpios en higiene y suturaban las heridas de los caballos o las heridas de los sables en caídas de guerra. Por eso que los cirujanos cocían carne nada más, no comían carne. Es por eso que los cirujanos los colocaban en la escala más baja. Doctor, pero ahora los cirujanos hacen apéndices, lo que es laparoscópicas, una rinoplastia, claro, son los cambios modernos que la cirugía ha traído. Los cirujanos antiguos, los que nacieron solamente servían para qué, para hacer heridas de sablazos en guerra de esa época, para nada más servían. Estaban los berberos y los cirujanos. Eran habitualmente heridas y traumatismos. Los soldados eran los que más tenían conocimiento sobre el manejo de plantas de los indígenas, porque ellos eran los que, como estaban en constantes batallas, recorrían las sierras del país, y en esas épocas no había auto, no había nada, todo lo hacían a caballo o a caminata, y tenían que aplicar sus conocimientos sobre las hierbas. Los médicos, lo vuelvo a recalcar, los médicos eran un número escaso, muy poquito, y generalmente solamente atendían a los funcionarios de la iglesia del Estado. También los médicos eran limitados en conocimiento, porque solamente habían estudiado a Hipócrates, a Galeno y a Avicena, conocimientos muy precarios. Entonces, nos hacemos nosotros la pregunta: ¿cuándo llegaron los médicos españoles a Lima? El primer médico español que llega a Lima es en el año de 1536, que acompañó a Almagro y acompañó también a Pizarro. Estamos hablando de este médico que es Fernando de Sepúlveda. Está en los registros peruanos, en nuestra historia, que él es el primer médico considerado en pisar tierra americana. Él es el primero en unir. Ya como les dije, en el año de 1543, Vesalio publica el Tratado de Anatomía de Humani Corpus Fabrica, o la fábrica del cuerpo humano. Para el año de 1573, en Lima, aún con pocos médicos, solo para funcionarios, se enseñaba en la universidad de esta manera muy desordenada. Pero nosotros, cuando empezamos a atender pacientes, decíamos que teníamos que atenderlos en lugares, y los lugares específicos para atender pacientes eran los hospitales. Es por eso que la Iglesia Católica empieza a crear los hospitales como instituciones de caridad, y lo más importante para ellos, los hospitales eran iglesias de culto religioso. Por eso que si ustedes acuden a los hospitales más antiguos de Lima, que son el Loaiza, que son el 2 de Mayo,
van a encontrar que todos estos hospitales tienen una gruta o tienen una parte donde tienen como una especie de una capilla donde hacen sus rezos. Los sacerdotes de la Orden de San Juan de Dios y los belemnitas fueron los que fundaron los primeros hospitales en América Hispana. No es hasta el año de 1661 cuando Fray Vadillo, compadecido de la miseria, crea un hospital para negros. Este hospital para negros fue llamado el Hospital San Bartolomé. Años después, o casi contemporáneo, perdón, el arzobispo Loaiza funda el Hospital Santa Ana para las mujeres y los indios. Y sus ordenanzas exponían para cómo se curaba en el Hospital Santa Ana, con penitencias y con concesiones, porque se seguía diciendo que por la Biblia, ¿quién pecaba más, el hombre o la mujer? Porque Eva había cometido el pecado de desobedecer a Dios, ella tenía que confesarse. Y los indios, recuérdense que en estas épocas hablábamos de dos vertientes, Bartolomé y de las casas. Uno decía que el indio tenía que ser evangelizado y el otro decía que los indios eran simplemente animalitos, que tenían que confesarse. Entonces, la formación que nos pone el arzobispo Loaiza es que crea el Hospital de Santa Ana para mujeres e indios, y la manera de curación, ¿cuál era? Penitencia y confesión. Los hospitales funcionaban bajo las ideas religiosas y las casas de cuidar la salud. Y es por eso que nosotros creamos a partir de eso 3 hospitales. Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Para esto, las órdenes religiosas necesitaban médicos, cirujanos o flebótomos, que son los que trabajaban a nivel de la sangre, o lo que es, por ejemplo, las arterias o las venas. Los que observaban y curaban solamente prescribiendo sangrías, purgas y pociones. Seguimos diciendo, chicos, o sea, nuestra formación al inicio de la colonia nada más y nada menos, no era nada más y nada menos que simplemente una manera muy desordenada de llevar la medicina. O sea, nosotros no teníamos ni siquiera un orden para hacer las cosas. Un ratito. Un ratito, por eso. Ya. Bueno, ya. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era que ellos prescribían sangrías, purgas y pociones. Esa era la manera como se curaban las heridas. Observaron la evolución de las heridas y ellos correlacionaban más que todo el manejo de los humores. ¿Se acuerdan los humores? Cuando había flema, sangre, bilis negra, bilis amarilla. ¿Se acuerdan de haber leído eso en psicología cuando se preparaban para la pre? Esos son los humores que nosotros manejamos. Botabas bilis, estabas muy amargo. Si botabas bilis negra, estabas triste. O sea, dependiendo bastante de los fluidos que manejabas o de los humores que manejabas. El proceso de ensayo y errores siempre está presente en este tipo de médicos. Y recordemos antes, los bachilleres tenían que asistir durante 2 años bajo la dirección de un médico como aprendizaje práctico. Y recién, si este médico se consideraba apto para poder atender pacientes, recién te daba la venia de poder ingresar a la orden médica. El hospital llevaba una contradicción, difundía ideas religiosas y a la par los avances médicos, que eran científicos, y la religión con la ciencia nunca se han llevado. Entonces, tratando de salir de las ideas de los humores y de las oraciones, empezaron a apostar por las ideas de anatomía. Esas ideas de anatomía fueron las que empezamos a ver nosotros a través de los textos que ya hablamos ¿de qué? De Besán. Y justo, Pire, para mencionarles a ustedes, estos eran los tres hospitales que teníamos en la época colonial. Estaban, como ya les dije, el Hospital San Bartolomé, que era para los negros, el Hospital Santa Ana, que era para las mujeres y los indios, y el Hospital de San Andrés, que era el Hospital de los españoles. Todo esto está ubicado en lo que ahora llamamos la Plaza Italia, o lo que antiguamente se llamaba la Plazuela de Santana. Actualmente esto es la Plaza Italia. ¿Conocen la Plaza Italia? ¿Alguno vive por la parte de atrás de Barrios Altos? ¿Conoce?
Ahorita el Hospital de Santana es una comisaría. Créanme, el Hospital de Santana ahorita es una comisaría. Y nuestra facultad, miren, nuestra facultad al inicio, bueno, nuestro centro, no está por el 2 de mayo, está para el otro lado. A ver, se ubico, la facultad, Sanfer, la salida de Puno, donde está la facultad de farmacia. ¿Se ubican? ¿Farmacia? ¿Sí? Ya, de farmacia, de donde está farmacia, a unas 4 cuadras más allá. Ahí está la Plaza Italia. Directo nada más se van directo y van a llegar de frente ahí, cerca de donde está la maternidad de Lima. La maternidad de Lima está la maternidad debe estar por acá, miren, más o menos por acá debe estar la maternidad. Acá. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos para esa época. 3 hospitales, un hospital para negro, un hospital para mujeres e indios y un hospital para españoles o chaperones o criollos. Que era, ahora nos damos cuenta de que la medicina en el país siempre estuvo jerarquizada, siempre tuvo divisiones. Y esta es una foto que se tomó en el Hospital de Santana. Miren cómo eran los pabellones antiguos. No había intimidad para el paciente, todas las camas estaban juntas, los techos eran altos para evitar que el mal aire siga circulando. Se hablaba, como digo, de la época miasmática. Entonces, esta es una foto antísima que vamos a ver del Hospital Santana. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta de que teníamos un gran retraso médico. En el año de 1543, España ya conoce las obras de Versalles, pero nosotros no conocimos las obras de Versalles hasta por lo menos 1600. En el año de 1543, Miguel Servet anuncia la circulación, que existe una circulación entre el corazón y los pulmones, refutando todas las teorías galénicas, porque Galeno hablaba de los fluidos. Galeno era muy creyente en los fluidos. Las teorías de Harvey, que Harvey más adelante va a ser uno de los padres de la cirugía moderna, sobre la circulación de la sangre en 1622. Pero miren cuánto tiempo sucede para que llegue a Lima. Casi 100 años, exactamente 95 años desde que Harvey descubre la circulación de la sangre y recién en Lima nos enteramos en 1723. Miren cuánto atraso, teníamos un atraso de casi 100 años de conocimiento médico. El aporte de la medicina indígena fue la incorporación de la corteza, por ejemplo, de la quina, difundida que luego lo llevamos a Europa por parte de los jesuitas. Eso más que todo es en el siglo XVII. Ahí es cuando empezamos a hablar de la época de la microbiología, aunque la época de la microbiología todavía llegó en el siglo XIX, no es tan cercano al siglo XVII, todavía faltan 2 siglos más. Las características del sistema sanitario del Hospital Santana. A ver, miren cómo trabajaba el Hospital Santana. Primero, que era una asistencia farmacológica independenciada, era una asistencia profesional, había alimentación, era ilimitada y era gratuita, por eso que era para todos. La importancia del sistema sanitario del Hospital de Santana era que era una revalorización de la persona como ser humano y ser espiritual. Si se dan cuenta, a esas personas, como tenían el contacto, más que todo acá trabajaban los indígenas, a ellos se les daba esta consideración de revalorizar, tratar de que sean humanos y seres espirituales. Para la comprensión de los problemas y necesidades de los aborígenes era necesario que la curación, la enseñanza y la doctrina se dieran en su propia lengua natural. Por eso que trataban de colocar a personal que hablara su misma lengua, que hablara quechua o las lenguas nativas que ellos mismos tenían. Por eso que este tipo de tratamiento era gratuito. Pero ¿por qué se hacía eso? Porque en la época colonial la mano de obra más barata eran los indios. Si tú querías tener mano de obra, tenías que tener a tus indios sanos, y por eso te los llevabas a los hospitales. Doctor, pero eso se está hablando como si fuera discriminación. En esas épocas eso no era discriminación, era lo más normal, porque la gente captaba o compraba sus esclavos aún. Todavía no hemos llegado a 1821, ¿eh? Aún no se ha abolido la esclavitud. La primera abolición de esta esclavitud, recuérdense que fue con San Martín. La segunda fue recién con Simón Bolívar. Recuérdense que con Ramón Castilla, perdón, que San Martín nos habla de un diente libre, que los nacidos en el Perú son libres, pero solamente los nacidos, más no los que habían nacido antes de la independencia. De eso nos habla.
de que teníamos que tratar a las personas según su rango de espiritualidad, según sus creencias, y a tratarlos aún como si fueran pertenencia de unos dueños. Ahora, pero acá pasó algo, acá sucedió algo muy importante. La hermandad del Hospital de Santa Ana se junta con la creación o los inicios del Colegio de Medicina Cirugía del Niño. UNANUE presentó el plan de creación del Colegio de Medicina y Cirugía. Más o menos para el 15 de enero de 1808 envía un informe señalando las ventajas y la importancia de la necesidad de crear un colegio de medicina y cirugía, juntar los dos. El Colegio de Medicina y Cirugía se ubicaría en la planta alta del Hospital Santa Ana. Pero, doctor, usted acaba de mostrar un croquis donde el colegio está no está en Santa Ana, sino está en San Andrés. Mire, está en San Andrés, está acá. ¿Qué pasó? Que UNANUE decía, no, el Real Colegio, la formación de los estudiantes no tiene que estar con los españoles, no tiene que estar con el pueblo, donde vemos más patologías. Y eso es en el Hospital Santa Ana porque ahí vienen los indígenas, ¿ok? Y tiene que tener uno en la parte más, con entrada independiente por la parte del cementerio para que se haga práctica con los cadáveres. Además, el colegio tendría una comunicación interior para que los colegiales visiten las salas de los enfermos a sus horas. El virrey Fernando de Abascal, un 4 de febrero de 1808, dicta la resolución aprobatoria y le pide al presbítero Matías Maestro iniciar las obras. O sea, ahora se acuerdan que el cementerio de Lima se llama Presbítero Maestro, porque es esta persona la que se encargó de hacer esta estructura. Y esta construcción se termina el 1 de octubre de 1850. Entonces, doctor, una pregunta. ¿Qué es un resumen? Sí, es un resumen. Nada más un resumen. Vamos a adentrarnos un poquito más en la creación. Esta es la foto de nuestra facultad en 1808. Pero iniciemos que se creó en 1808 con una real cédula. Es el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Y ahora vamos a ver por qué lleva el nombre de San Fernando. ¿Quién es el santo San Fernando? ¿Ok? Hipólito Unanue es la mente maestra. O sea, nosotros realmente le debemos mucho a Unanue. Tanto es así que a Unanue le tenemos una estatua, y creo que todos los cachimbos de nuestra facultad, como cachimbos, han tomado la osadía, o nos tomamos la osadía de tomarnos una foto con Unanue. Tenemos egresados de otras universidades que cuando ingresan a la especialidad, cuando ingresan a San Marcos por posgrado, vienen a tomarse una foto de Unanue con Unanue, que siempre se la toman ahí. O sea, es algo que es tradicional para nosotros cuando ingresamos, que formamos parte de esta casa de estudios. Bueno, nosotros lo hacemos desde nuestro primer día de pregrado, ellos lo hacen desde su primer día de adjudicación, cuando ya van a hacer la especialidad por parte de nuestra universidad, y se sienten, y créanme que hay muchos egresados de otras universidades que se sienten más sanfernandinos que muchos de nosotros. Y recuperemos un poquito. Para el año de 1792, el 21 de noviembre, con motivo de la apertura del anfiteatro anatómico, Hipólito Unanue pronuncia el discurso de decadencia y restauración del colegio. Frente al anterior, el virrey Francisco de Tobaga. Y lo que explica él es por qué el virreinato tiene gente enferma y cuáles son las causas del estado de salud del virreinato. Según Unanue, lo que él presenta es que las calles, las plazas, son literalmente muladares, están completamente sucios, las acequias forman pantanos, los cementerios son muy estrechos y los hospitales están en el centro de la ciudad con los cadáveres expuestos a nivel de la tierra, porque todos los hospitales tenían como un cementerio en la parte. Entonces, ahí nos damos cuenta de que toda la enfermedad que se habla del mal aire está circulando. Otro descuido es el estudio de la medicina. Y acá vamos a contarle al bicho lo que es lo que la filosofía. Cuando Unanue termina la carrera de medicina y ya se está postulando para querer asumir cargos más importantes, ya la gente se dio cuenta de que no es una mente brillante, fallece el encargado de cátedra de la prima. Y lo que sucede es que Unanue decide postular para obtener el cargo de cátedra de la prima. Obviamente no se lo iban a dar, no se lo dieron.
sino que el de vísperas pasó a prima, el de método pasó a vísperas, y dejó libre la cátedra de anatomía. Entonces, Unanue asume la cátedra de anatomía, él postula y agarra la cátedra de anatomía. Y es por eso que él, agarrando la cátedra de anatomía, justifica en este discurso de la decadencia y restauración del país que lo más importante es tener una buena formación desde los conocimientos anatómicos. Y dice lo siguiente: son los triunfos de la ignorancia de la ciencia, de la anatomía, que han arruinado nuestros pueblos, asolados por nuestros campos y derribando nuestras minas. Por eso que para nosotros tener personas sanas tenemos que tener buenos médicos. Para tener buenos médicos hay que tener buena formación anatómica. Y para tener una buena formación anatómica tenemos que tener un buen anfiteatro anatómico. Y es por eso que él solicita la creación de un anfiteatro. Y se le da esto en la apertura del anfiteatro anatómico. Esto es lo que él propone. En la apertura del anfiteatro anatómico propone lo siguiente. Por lo tanto, ese discurso incorpora el concepto de idea de higiene pública, limpieza de las calles. Está prohibido ahora que se oculten a los muertos en sus iglesias y que también hagan canales de sequía que salgan de su casa, porque lo que la gente hacía un riachuelo de su casa y sus orines lo botaban para que todo circule por las calles. Y eso contaminaba más. ¿Pero dónde se hacía eso? En Francia. Las medidas de prevención y control del manejo de enfermedades empezaron recién a darse a partir del siglo XIX. O sea, acá todavía estamos en el siglo XVII, siglo XVIII. Recién estamos comenzando. Aún ni siquiera nos hemos adentrado al siglo XIX. Y recién los controles vinieron más adelante. El desconocimiento de la anatomía originó cirujanos inexpertos. Por ejemplo, cuando un cirujano, que era un mulato, operaba, ¿qué es lo que más generaba? Secuelas grandes por las amputaciones que hacía. Entonces, Unanue lo que hizo fue empezar a criticar a sus maestros de la Universidad de San Marcos y los calificó de empíricos, que solamente actuaban por experiencia y no tenían conocimientos claros de lo que tenían que hacer. Ellos no sabían atender pacientes, no sabían diagnosticar enfermedades, ellos solamente creían que en base a los conocimientos o la experiencia que tenían podían curar. Entonces, lo que ellos decían es: créanse demasiado instruidos con un laberinto de respuestas seguidas por una práctica grotesca. Ustedes no saben lo que están haciendo. Es por eso que lo que propone Unanue es que el anfiteatro sea una ilustración que establezca, o sea, sea el esplendor o el conocimiento resaltado. Por eso que plantea una medicina dogmática, lideresca, y esta medicina va a pasar ahora a ¿qué cosa hacer? A ser una más organizada y sólida, en base a las enfermedades que vamos a ir conociendo, en base a lo que nosotros disequemos en el anfiteatro. La preocupación de Unanue era lo siguiente: que establece conferencias clínicas. Hay un inicio de un intercambio de experiencias. Empezó a establecer una conferencia a la semana los días jueves. ¿Qué es lo que hacía, chicos? Esto era bacán. Como él estaba a cargo de anatomía y él ya no quería solamente hacer anatomía, él dijo: todos los jueves vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer un cadáver, el cadáver lo vamos a disecar y en base a lo que encontremos, luego vamos a hacer un debate clínico de lo que hemos encontrado. O sea, están haciendo una biopsia o una necropsia presencial a todos. Entonces lo que se decía era que los días jueves a las 4 de la tarde se hacían estas exposiciones de enfermedades, argumentando, uno, historia de la enfermedad, que ustedes lo han hecho conmigo como en la historia clínica, el método de curación, los cuidados del enfermo, las cosas que lo condicionan y los efectos del medicamento. Ahora nos damos cuenta de que Unanue estaba muy sacado de lugar en relación a la época en la que el disertante, o sea, el que estaba haciendo la disección y el que estaba exponiendo, debería terminar la exposición con observaciones personales. Y los asistentes, de acuerdo al orden de antigüedad o jerarquía, iban a empezar a hacer preguntas. Y iba a haber un moderador que iba a responder las preguntas cuando correspondía o no correspondía hacer lo que le estaba explicando. Y entonces, les vuelvo a comentar lo que hizo Unanue. Utilizó el anfiteatro para hacer la difusión de cadáveres, más que todas las personas que habían sufrido por enfermedades de muerte súbita, y era lo que se planteaba. Por ejemplo, esto nos dice uno de los textos de la historia. Un paciente europeo de 40 años que luego de presentar diarreas crónicas por más de 3 meses es internado del hospital y fallece. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la necropsia del cadáver, que va a ser un indicador
más que todo por una preocupación académica de los médicos, para que luego, en base a la historia clínica, podamos encontrar el correlato anátomo-patológico, o sea, lo que encontramos en la necropsia. Y para que con estas reuniones nosotros podamos hacer una discusión clínico-patológica o buscar el motivo de la muerte del paciente, o sea, qué es lo que encontramos. Este paciente con diarreas en tanto tiempo, ¿qué cosa le hemos alterado? El estómago, el intestino, el colon, ¿dónde está la alteración? Eso fue lo que presentamos nosotros. De igual manera, la ideología es el orden de la condición para el progreso. O sea, Unano empezó a meter conceptos ideológicos, la escasez de facultativos, y empezó a hacer el contraste más que todo contra los teólogos. Dice, ¿para qué me sirve un teólogo? Si un teólogo no cura pacientes. Los rezos no me sirven para curar pacientes. Asimismo, reveló que en el caso de la medicina, las cátedras destinadas a la universidad para este fin están sin ejercicio, o sea, no se podían desarrollar. Y es por eso que el propio Unanue lo hace, inicia una crítica pública contra la Real Universidad de San Marcos, por el desorden de cómo están llevando sus cátedras y por los escasos resultados que están generando. No están formando buenos médicos. Por eso es que él hace toda una carta, la carta que sacamos foto esta es la letra de Unanue, ¿eh? Esta foto está en el Museo de Medicina de nuestra facultad, en el segundo piso donde está el pabellón de Unanue. Donde ven esta Unanue, en el segundo piso, por la escalera que está en la mano derecha, van ustedes poder subir y encontrar el Museo de Medicina Peruana, que se ha hecho dentro de nuestra facultad, se inauguró hace 2 años. Visítenla si pueden, y ahí están estas cartas que Unanue escribió haciendo la crítica tanto a la gente escolástica y a las universidades de ese momento. Entonces, esta es la cátedra, dense cuenta, mira la letra que manejaba, la letra de Unanue se entiende al menos, no como la nuestra. Y acá está lo que él propone. Mire, Unanue a la Real Universidad de San Marcos y hace un discurso donde literalmente les empieza a explicar, porque en algún momento también hablaremos de la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela, y vimos cómo es que se hacía la exposición de la formación de los anticuerpos, aunque en ese tiempo no se hablaba de anticuerpos. Hipólito Unanue. Para el año de 1807, un 29 de noviembre, Hipólito es nombrado protomédico. Miren, ¿qué significa protomédico? Ya les dije, que él pasó a ser el médico personal del virrey Fernando de Abascal. E indicó que uno de los principales objetivos sería velar por el buen orden y el número facultativo de inteligentes que deben asistir a la salud. O sea, supervisar correctamente al personal de salud o a los médicos. La referencia del buen orden que se trae las obras que tiene Unanue él nos habla que es consecuencia de los enfrentamientos entre los cirujanos y los médicos y la intromisión de los cirujanos en la práctica médica. Chicos, recordemos hasta este momento, los mulatos o los cirujanos podían hacer medicina. No, ellos solamente se dedicaban a coser. Ellos no tenían prácticas médicas, ellos no sabían atender diagnósticos clínicos, ellos solamente cosían. Por eso que había un enfrentamiento entre los cirujanos y los médicos. Y los cirujanos empezaron a meterse en las prácticas médicas, o sea, en la atención de pacientes, cuando ellos no debían hacer eso. ¿Qué es lo que pasó a finales? Nosotros los absorbimos, y eso es lo que hizo Unanue. Entonces, acá Unanue sigue haciendo, estas son obras publicadas por ellos, la Academia de Amantes del País. Recuérdense que esa es una de las sociedades que influenció mucho en lo que fue la independencia del Perú. Desde ahí se gestaron las ideas independentistas y el periodo de formación del Colegio de Medicina. Vamos a contar un poquito de lo que pasó. El periodo de la formación del Colegio de Medicina de Lima, porque así fue como fue. Entonces, lo que pasa es que Unanue va dentro de la corte de Cádiz, porque se estaban haciendo las reformas borbónicas. Unanue va como representación en nombre de San Marcos, o sea, ni siquiera va de manera personal, va en nombre de San Marcos como uno de los representantes. Y más o menos, él se queda unos 3 años por allá, porque viaja desde 1808 solicitando la creación del Colegio de Medicina de Lima y se encuentra con el rey. ¿Cuál era lo que Unanue está proponiendo? Primero, eliminar el plan de estudios, la enseñanza del griego por ser lengua muerta. En el Perú nadie habla griego, mucho menos latín, y teníamos nosotros que estudiar esos textos antiguos en idioma griego. Y de nada nos servían porque no tenemos papas en griego. Lo otro,
Corregir con moderación y en privado la inasistencia de los alumnos y docentes de clase. No teníamos que ser tan sacrificados. Pero doctor, ¿por qué dice inasistencia de alumnos y de docentes de clase? Que todos vivían dentro de la universidad, o sea, no había otra cosa, vivían en claustros, o sea, ellos vivían internados. Y lo siguiente es que el rey propone el reconocimiento, el mérito del doctor Hipólito Unanue, nombrándolo como médico de la Cámara Real del Rey. O sea, Unanue no solamente era el protomédico del Perú, que era el médico del virrey, sino que ahora era el médico de cabecera del mismo rey de España. Imagínense cuán inteligente, cuán ilustrado era Unanue para haber conseguido estos rangos. Hipólito Unanue sigue siendo el ideólogo. Con el anterior informe, el rey aprobó la creación de Unanue. Acá fue muy inteligente, porque Unanue dijo, yo no quiero que sea un colegio de medicina, no vamos a fusionarlos a los dos. Y crea el Colegio de Medicina y Cirugía de Lima, con el título de San Fernando. Pero doctor, hasta ahora no me explica quién es San Fernando. No, San Fernando no es un santo. Lo que pasa es que Unanue fue un recontra franelero, de verdad, literal, por no decir otra palabra, era realmente una persona que te alababa bastante. Y para coincidencia de Unanue, el virrey del Perú era Fernando de Abascal y el rey de España era Fernando VII. Por eso, para matar a dos pájaros de un tiro, propone tener en la venia de ambos, decirles que el colegio se iba a llamar San Fernando, en nombre a cada uno de ellos dos. No existe el santo San Fernando. San Fernando, o el nombre Fernando, viene del virrey Fernando de Abascal y del rey de España Fernando VII. Por eso es que nuestra facultad lleva el nombre del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Lleva el término real porque tiene la protección del rey. Por eso. Igualmente condecoró de honores al médico de la Real Cámara actual, que era Hipólito Unanue, y que para el 9 de mayo de 1815, el rey lo nombra o le coloca esta condecoración a otra cosa. La fundación del Real Colegio de Medicina y Cirugía junto a médicos y cirujanos en un solo cuerpo académico. Por esto les digo, acá qué es lo que hizo Unanue, fusionó a los dos, a los médicos de los cirujanos. Antiguamente eran dos carreras diferentes. Ahora nosotros, ¿por qué título salimos? Como médico. Ahora entienden por qué nosotros, cuando nos titulamos, nuestro cartón dice MC. Todos los médicos egresados llevamos el término de médicos cirujanos. MC, médico cirujano, porque fusionaron ambas carreras en nuestra profesión. Hacemos labor clínica, hacemos la labor de los médicos, y hacemos labor de fisuras menores, tanto en ginecoobstetricia como en pediatría, como expone a nosotros. Y todo tiene un porqué desde la historia. Entonces, colegio para cirujanos. En 1750, ya acabamos a darnos cuenta que es lo que hizo Unanue para bloquear. Para 1750 se establece por Real Cédula los colegios reales de cirujanos de Cádiz, Barcelona y Madrid. O sea, se crean colegios exclusivamente para cirujanos pero en España. Y esto motiva a los cirujanos peruanos a solicitar la formación de un colegio real de cirujanos. Y es nada más y nada menos que el doctor José Pastor Larañaga, que es el cirujano del Hospital de San Bartolomé, que trata a los negros, presentó en 1805 al virrey un plan para la creación de un colegio de cirujanos. Dicho expediente, dicho documento, llegó a manos de Hipólito Unanue. Y oh sorpresa, ¿qué dijo Unanue? No procede. Lo colocó como un informe negativo, porque Unanue ya tenía en mente la formación para a partir de 1808, eso fue 1805, de decir, no vamos a crear ni un colegio de cirujanos ni un colegio de médicos, no. Lo que Unanue propone, y era su idea que llevó a España, es la creación de un colegio de medicina y cirugía.
Entonces, Unánime lo da como negativo y se apeló ante lo que decía el nuevo rey, el nuevo virrey y el nuevo rey. ¿Quiénes fueron los cirujanos más resaltantes de la época colonial? El cirujano José Valdés, Francisco Matute, Mariano Santos, José Pastor, que es el que estaba haciendo el documento, y Tomás de Obregón. Son los, si se dan cuenta, ellos eran los únicos. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más que 5 cirujanos tenía en esa época la colonia. Y acá hay documentos de don José Manuel Valdés. Tenemos obras dadas por José Manuel Valdés. Y es hasta este rato cuando nosotros recibimos la primera noticia sobre el funcionamiento del colegio del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Lima. Eso aparece en la Minerva peruana, que es una de las primeras revistas que se hacían en el Perú. El 26 de julio de 1808 se promulga o se lee. Esta publicación se dio cuenta con un oficio del virrey de Fernando de Aguascalientes al Cabildo de Lima, solicitando su apoyo para llevar a cabo esta nueva tarea. ¿Qué cosa era? De darle presupuesto a la fundación o al funcionamiento del Real Colegio de Medicina y Cirugía. La exposición del virrey Fernando de Abascal decía lo siguiente. Primero, atendiendo las repetidas solicitudes de los pueblos del virreinato para contar con buenos médicos, creemos esto y así le podamos dar mejor atención a los niños. Segundo, por gestiones realizadas se ha tenido un apoyo de los servicios y de los cabildos. Y más que todo, ¿para qué? Para recolectar fondos para las becas de los estudiantes, porque los estudiantes no pagaban nada para estudiar medicina. ¿Okay? Con el producto de 4 corridas de oro de Hacho, se llegó a construir todas las fachadas principales y los corredores de las instalaciones. Y todavía esto estamos hablando que lo tenían propuesto hacer en el Ana 4. Unánime nos propone un plan de estudio. Antiguamente, cuando estábamos solamente con San Marcos, ¿qué cosas se hacían? ¿Qué cosas se hacían? Se estudiaba a la paporreta. Se estudiaba solamente un libro, que era lo de Salio, lo de Galeno, lo de Hipócrates, y ahí quedaba. Entonces, ¿qué cosa propone Unánime? Propone la creación de un plan de estudios o una malla curricular. Lo que ustedes ahorita están empapelando, porque ya saben muy bien que la malla curricular va a afectar o no va a afectarlos a ustedes. Aunque con ustedes no choca, más que todo con la 24 sí, porque va a ser la promoción piloto con la cuestión experimental. Y se ha realizado, y ahora lo otro, y esto es lo más importante, chicos. Este punto 5 nos va a llevar a entender algo. Se han realizado gestiones ante la Universidad de San Marcos para que determinadas cátedras con su presupuesto pasen a ser dictadas al Colegio Real de Medicina y Cirugía de San Fernando. En pocas palabras, el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando nace dentro de San Marcos o fuera de San Marcos. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo nace? ¿Dentro o fuera de San Marcos? ¿Qué opinas? Nace fuera de San Marcos. O sea, chicos, nosotros, entre comillas, no somos sanmarquinos. O sea, nosotros no somos sanmarquinos. No somos sanmarquinos. Nuestro colegio nace fuera de San Marcos y le quitamos presupuesto a San Marcos para crear nuestro colegio de medicina y cirugía de San Fernando. Y ahí lo dice, se realizaron gestiones ante la Universidad de San Marcos para que determinadas cátedras con su presupuesto pasen a ser dictadas en el colegio. ¿Cuál es el colegio? El Real Colegio de Medicina y Cirugía. Y con el presupuesto de otras aperturas nuevas. Entonces, nosotros en San Fernando nos hacemos llamar más sanfernandinos que sanmarquinos. Nosotros utilizamos el término sanmarquino solamente cuando estamos contra otra universidad. Pero dentro de Sanfer, o sea, dentro de San Marcos, nosotros solamente somos San Fernando. Nosotros es todo Sanfer, todo es Sanfer para nosotros. Nosotros no decimos que vas a ciudad, no, eso no es para nosotros. Por eso, esa tradición viene desde qué época, desde 1808. Dense cuenta, desde esa época nosotros no somos parte. Pero, doctor, ¿por qué ahora estamos dentro de San Marcos? ¿Por qué ahora sí llevamos el logo de San Marcos?
Lo vamos a ver al finalizar la exposición. Ahora, la Junta de Cádiz ha revisado el plan de estudio de las condiciones absorbiendo todas las observaciones. Entonces, la pregunta que nos hace una no es ¿qué marcó la diferencia esta vez? ¿Cuáles fueron los hechos principales que condujeron a la fundación del Real Colegio de Medicina y Cirugía San Fernando? ¿Por qué pasa? Porque 300 años atrás, más o menos en 1500, ¿por qué no se creó un colegio solamente de medicina y cirugía y recién ahora, en 1800? Primero, las explicaciones son lo siguiente. El debate higienista impulsadas por los liberales de España que entraron en conflicto con la propia iglesia. Antes la iglesia tenía mucho poder. Y la iglesia, al tener mucho poder, es lo que hacía. Hacía de que nosotros nos manejemos bajo las leyes escolásticas. Y San Marcos era netamente escolástico y aprendíamos nosotros rituales, rezos, de repente el uso de lo que eran las sangrías, todas esas cosas que eran mitos y leyendas religiosas que San Marcos era lo que enseñaba por su teología y escolástica. Por eso, y ahora sí que hablamos de higiene, que hablamos de cosas revolucionarias científicas, es cuando ya no le hacemos caso a lo que era San Marcos. Otro, esto sí no me interesa, la vigencia de la Constitución Liberal de España del 1802, porque la verdad no sé ni qué dice esta Constitución Liberal de España, no vivo en España, sería bueno repasarlo a ver qué cosa nos dice, pero influenció en la creación del Real Colegio. El fluido vínculo entre Unanue y la élite cortesana del virreinato. Por no decirlo de mala manera, Unanue sí era un señor sanguinero, por no decir que era un chupamedias al mango, por no decir eso de Unanue, no queremos defender a nuestra. No, pero Unanue tuvo una suerte, tenía una manera de hablar, tenía una manera de convencer, se relacionaba muy bien, tenían los contactos sabidos y por haber. O sea, a Unanue no le podían decir no. A Unanue no le podían decir no le podían decir no. Por eso que el vínculo entre Unanue y la élite cortesana del virreinato, o sea, la corte de la alcurnia, de toda la élite, de los apellidos más pesados del virreinato, se codeaban y tenían a Unanue, y no solamente como amigo, sino como maestro de sus hijos. La familia Pavón, porque él es Unanue Pavón, la familia Pavón, y hay otra familia más, que tenía a Unanue como el maestro personal de los hijos de esa familia. Recibió herencia. El prestigio intelectual de Unanue y sus obras literarias y científicas. Y lo otro, lo más importante, lo que también nos sucede a nosotros, la llegada de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esto de acá es muy importante. Se hicieron cosas muy importantes, para esta expedición. Lo que hicieron fue muchachos que sabían de que la viruela estaba acabando con muchas personas y dijeron que si nosotros inoculamos a conejillos de India la verruga o la viruela, luego raspamos eso y se lo pasamos a otra persona, ya generamos anticuerpos. Bueno, no decían anticuerpos, no generábamos defensas para que ya no nos dé. Entonces, se llevó a cabo la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, en el cual se trajeron personas desde España, niños de España y mujeres desde España y vagabundos desde España que lo utilizaron como si fueran ellas los incubadores de la viruela. Cuando ellos hacían los picos altos casi cerca a morirse, les raspaban y esa raspadita se lo pasaban a otros, se inyectaban a todo mundo con lancetas. Y es así como hicieron la expedición filantrópica de la vacuna. Eso llegó al Perú. Y por ahí las malas lenguas nos comentan de que ya que no sabemos el por qué, posiblemente uno de esos niños que fue utilizado como el conejillo de India fue un tal Cayetano Heredia. Más adelante hablaremos de quién es Cayetano Heredia, ¿ya? Pero dicen los mitos que uno de esos niños que fueron conejillos de India, dentro de ese grupo estuvo un niño llamado Cayetano Heredia, que a los 15 años llegó a Lima con una gran inteligencia y veremos qué hizo a los 15 años. Ya, más adelante. Seguimos. Entonces, para el 13 de agosto de 1808, ese es el día del cumpleaños de Unanue,
se realiza la primera carta orgánica de la Escuela de Medicina Peruana. Eso lo hace Unanue. Unanue demostró saber no solo más que sus antiguos, que sus maestros, que sus predecesores, sino que empezó a formar conocimientos en base a anatomía, botánica, medicina clínica y la enseñanza de la Escuela de Leyde. La Escuela de Leyde es una de las escuelas más importantes de los años de 1800 en Europa. Es donde todo el conocimiento científico se desarrollaba a máximo poder. La Escuela de Leiden es lo que actualmente conocemos como la Universidad de Leiden, en Países Bajos. Entonces, se abandona la idea de consolar a los pacientes y de rogar a Dios por el registro de datos en la historia clínica, que conmigo yo estoy clínica. Por lo general lo que hacíamos era explorar al paciente, preguntarle de manera más minuciosa qué cosa le había pasado e indagar en su biografía. Señor, ¿y usted sufrió de algo? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿De esto? ¿Del otro? Indagábamos más. Y eso nos ayudaba a que la historia clínica sea más rica. Y en base a eso podíamos darnos un mejor diagnóstico. Ya dejábamos de consolar al paciente y solamente rogarle a Dios que se recupere con rezos. Entonces, lo que empezó Unanue fue a formar médicos útiles a la salud pública, las artes y la industria, cultivando ¿qué cosa? La ciencia. Y entonces nos dimos cuenta de que tuvimos que anular las 3 cátedras anteriores. Ya no serán válidas las antiguas cátedras ni de prima, ni de vísperas, ni, o sea, Unanue destruyó, en pocas palabras, destruyó la formación de San Marcos. Unanue volvió a crear una nueva formación exclusivamente, solamente para formar médicos desde cero con una nueva estructura, dejando atrás los humores, los fluidos, que es lo que nos decía Galeno, y empezar a hablar de la ciencia y de la investigación, que es lo que nos decía la escuela o la universidad de ley. Entonces, ¿quién renueva completamente todo lo que nosotros vamos a estudiar? Unanue. Por eso que Unanue nos habla de una medicina topográfica, que ahora estudiar los lugares, los climas, los ambientes y los conflictos entre los seres vivientes nos pueden dar indicaciones de epidemiología. Por ejemplo, ustedes han escuchado la siguiente frase, seguro que los médicos, como de repente tiene un familiar, uy, estás sufriendo de asma, hay mucha humedad acá, tú deberías irte a la sierra, allá el aire es más seco, vete a Huancayo, o vete a Huancavelica, ahí se te va a curar tu asma. Díganme quién no ha escuchado esa frase. ¿Lo han escuchado? ¿Alguno de ustedes? Levanten la manita. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Estás mal? No, Sí, profe. tienes que irte a la sierra. En la sierra te vas a curar. Que allá el aire es más seco. Mal cortado. Y eso Cortado es solo. medicina topográfica. ¿Ah? Eso hablaba Unanue, la medicina geográfica, de que los cambios, los climas, todas esas cosas iban a mejorar al paciente. ¿Basados en qué? En situaciones epidemiológicas. Ya no estamos hablando solamente de textos empíricos. Y los textos que ahora consultamos eran los textos que fueron traídos de la Escuela de Ley. Se incluyó como estudios supernumerarios la lengua, el dibujo y el paseo científico. Y el paseo científico es algo que ahorita hacemos mucho de nosotros, y cuando lo acabo de repasar me pareció muy bonito. La lengua y el dibujo se enseñaban en las noches, pero el paseo científico se enseñaba en los jueves. ¿En qué consistía el paseo científico? En visitar los hospitales, colocando tempranamente al estudiante en contacto con la práctica cotidiana de los enfermos en el hospital. En pocas palabras, ir a un hospital a externiar un día cualquiera, ir a un hospital a pasar la visita, a conocer a los pacientes, eso en la época de Unanue se hacía. ¿Cómo se llamaba eso? Paseo científico, porque tú ibas conociendo al paciente poco a poco, desde las ciencias naturales, desde las ciencias de la enfermedad. Actualmente, ¿cómo le llamamos a eso? Externiar. Todos externiamos desde el segundo año o desde el primer año para adelante. Doctor, ¿yo podría ir a externiar este fin de semana? Claro que puedes ir a externiar. Solo cómprate tu mandilcito blanco, tu strap y vete a cualquier hospital y vete a la emergencia. Presenta que tú estudiante de primer año que te va a ayudar. ¿Y crees que te van a votar? No te van a votar. Te van a decir, quédate, rota para tal lugar. O lo que hacen los días domingos que van a la pesquita. Eso ya es como un paseo científico. ¿Quiénes han ido a posta estos domingos? Estas tardes que no hemos visto. ¿Y han podido ir, chicos?
Sí, qué bacán, vayan, vayan, no dejen de ir, vayan. ¿Les ha gustado la experiencia de posta? ¿Sí les ha gustado la experiencia de posta? Es muy bacana, así que sigan yendo, de verdad, se los recomiendo. Las matemáticas, miren, miren, y miren lo que hizo por la culpa de un año. Miren lo que hizo la culpa de un año. Las matemáticas estuvieron a cargo del doctor Gregorio Paredes, que era médico y matemático. ¿Qué es lo que hizo el doctor Gregorio Paredes? Que como le gustó mucho enseñar en el ámbito de medicina, termina renunciando a la Universidad San Marcos y se acopla al grupo del Colegio Real de Medicina y Cirugía. Pocas palabras, San Fernando nace aparte de San Marcos y hasta le robamos docentes. Se expresa la construcción de la disciplina a través del saber y las prácticas. O sea, nos estamos dando cuenta de que al tener grados de estudio, de que tener ordenadas cronológicamente en el tiempo lo que vamos a aprender, se aprendía mejor. Por eso. Y acá les presento cuál fue nuestra primera malla curricular. Esto era lo que se llevaba al inicio. Esto es lo que hacíamos nosotros al inicio. Todo esto estudiábamos nosotros en la época de la universidad. ¿Por qué le digo estudiábamos? Porque todos somos parte de esa historia. Doctor, pero usted tiene yo no lo nacido, pero esto es parte de mi historia. Porque yo soy parte de San Fernando. Yo soy parte de esta universidad. Y su historia es mi historia. Y esta historia también es historia de ustedes, muchachos. Entonces, ¿qué cosa estudiábamos? Estudiábamos ciencias puras, como aritmética, numérica, literal, la geometría teórica y práctica, las mixtas, mecánicas, miren, la óptica, la astronomía, la física, la historia natural, la medicina práctica, desde la operatoria y la obstétrica, la farmacéutica, la topográfica, la psicología, la clínica interna, la clínica externa, la teoría, en lo que corre la sonomía y la patología. Dense cuenta, mira, todo lo que llevamos. Todo esto. Y acá están los antiguos textos de lo que traíamos. Estos los textos, por ejemplo, de la Universidad de Leiden. Mira, Aforismos de Cirugía, del doctor Hermann Bohavitz, catedrático de la Universidad de Leiden, y comentados por Gerardo van Steinsen, ¿ok? Traducidos al castellano por las notas de Mr. Luis. ¿Se dan cuenta? Estos textos serán lo que nosotros desarrollamos. La apología de los cirujanos. ¿Quién debió haber escrito esto? Un cirujano, pues el doctor José Pastor, cirujano mayor del régimen de los dragones de Caraballo. ¿Qué cosa era eso? Los dragones de Caraballo. Era una cuadrilla de caballos. Por eso que el cirujano suturaba ahí. Y ahora sí empezamos con la creación del Real Colegio de Medicina y Cirugía. Fernando de Abascal encarga al presbítero Matías Maestre para elegir el lugar donde se va a crear el colegio. Un religioso dio aproximadamente 1.300 pesos a cuenta de las futuras becas, y un viejo inmueble es lo que se crea entre los espacios del Hospital Santana y San Andrés. Se habilitó más que todo para que sea continuo y estar operando frente al ángulo de la plazuela de Santana. La construcción inició en 1808 y duró 3 años, y la inauguración, que no se hizo ninguna ceremonia, por cierto, fue el 1 de octubre de 1811. O sea, en 1811 se apertura el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando como un ente presencial. ¿Okay? Y acá está, mira. Esa es la foto de nuestra facultad en los años de 1811. Fotos inéditas, fotos antiguas que ustedes solamente las van a conseguir, donde haciendo mi revisión bibliográfica. Espero que las fotos les gusten, de verdad, porque a mí sí me emociona ver cómo era nuestra facultad antes, cómo es que antes se vestían. Este es un dibujo antes de que nuestra facultad, dense cuenta, mira, el edificio frente a la Plaza Santana del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando de 1808 hasta 1821. ¿Por qué? En el año de 21 tomó otro nombre, y luego tomó otro nombre, hasta que en el año de 1903
nos cambiamos de lugar y nos vinimos a la avenida Grau donde estamos. ¿Qué, doctor? Esa facultad donde vamos ahora, decimos vámonos a Sanfer, todo, es el segundo local, sí, es el segundo local, no es el primero. Recién nos lo entregaron en 1903, ese local de afuera que se grabó. Y estos eran los croquis, miren, de cómo se llevaban a cabo la plaza principal, los patios, los ambientes. Ahí está la plaza Santana, la calle de San Andrés. Y acá está el croquis, miren. Estos son los catedráticos en 1812. El director en ese momento era Francisco Romero y todos estos eran la plana doctor, pero eran poquitos, doctor. Claro que también había muchos alumnos. ¿Recuerdan cuántos alumnos eran? Hasta esa época, ¿qué cosa teníamos? Ahí está Gregorio Pérez, que es el de matemáticas. ¿Sí? Y estos son los primeros alumnos. Los primeros alumnos del Colegio de Medicina y Cirugía de 1810. Laureano Lara, Ramón de Anderas, José Pequeño, Mariano Polar, Juan José Morales. Acá también están estudiantes fundadores según el libro de matrículas del Archivo Central de San Marcos. ¿Cuáles son? No solamente tuvimos estudiantes de Lima, también está Laureano Lara del Cusco, Ramón de Anderas, son los mismos que mira. Son los mismos, solamente que un poquito más detallados. Juan José Morales, que venía de Argentina, José Antonio Miraya de Córdoba, Mariano Bayón de Moquegua, José Pequeño, que era de Lima, Mariano Polar de Arequipa, Pedro Norberto de la Vega de Lima y Pedro Salazar también. Y así se publicaban para las fechas de las notas. Examen de anatomía, fisiología y los elementos de la historia de los animales, que con arreglo del cuadro sinóptico debe dirigir los estudios del Colegio San Fernando. Presenten en la Real Universidad de San Marcos y consagran al excelentísimo señor virrey, fundador y mecenas, los alumnos. Ahí está, son los que ya hicieron ¿sí? Acá tenemos otro, el primer examen de toda la anatomía que presenta el Real Universidad de San Marcos. Este es antes, ¿ah? Miren las fechas. Esto es antes, de manera desordenada, de cuando todavía no estábamos en el colegio. ¿Ok? Miren. Todos son cosas bien revisadas. Este es Manuel Valdés, este es el cirujano. Y ahora, el plan sinóptico elaborado por un año para el colegio no fue necesario un reglamento de extensión de organización, porque más que todo teníamos un grupo reducido de alumnos y no necesitábamos mayor número. Luego de los primeros años de la República, más o menos para el año de 1826, el gobierno de Santa Cruz, recuerden que acá ya estamos en la independencia, ya nos independizamos, genera normalmente el Colegio de Independencia de Lima continuará destinado a la enseñanza de las ciencias médicas. ¿Esto qué significó, chicos? De que nos volvieron un colegio estatal. La formalización de la existencia del colegio de carácter estatal hacía de que el gobierno esté a cargo de su presupuesto. Y por lo tanto, el encargado de dirigir el Colegio de Medicina y Cirugía, ¿qué cosa era? El director era el protomédico de la República. Porque la República recién estaba cambiando, estaba en la transición. Por más que aún ya no había virrey, todavía seguimos manejando la estructura del protomédico. El protomédico, al velar por las funciones de las demás personas, es actualmente lo que haría el Colegio Médico del Perú, el CMP. El CMP haría lo mismo que el protomédico. Una junta de profesores integrada por titulares de un cuerpo directivo establece un reglamento interno. Y por lo tanto, había profesores que enseñaban anatomía, fisiología, clínica interna, clínica externa, terapéutica, farmacia, cirugía y obstetricia. A estos principales se unieron 3 cursos. ¿Cuáles eran los 3 cursos accidentales? Historia natural, matemática, química y dibujo. Eso era lo que se llevaba. Miren cómo se llevaban. Protomédico General de la República del Perú. Acá es como se establecen los títulos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora sí, vámonos a ver esto. Cuando inició la independencia del Perú, el Colegio Médico, el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, ya tenía que tomar una postura. O seguimos siendo parte de la colonia, o simplemente ya nos acoplamos a la República. Entonces, Unánimo, que fue una de las mentes maestras de la independencia del Perú, porque recuerden muy bien que Unánimo es considerado un prócer de la independencia. ¿Sí? Un prócer. Entonces, dentro de estas cosas, Unánimo siempre se alineó al favoritismo. Y pasó, recuerden que Unánimo tenía el video de San Martín de Abascal, pero luego, en la época de San Martín,
fue ministro de Hacienda. ¿Cómo alguien que apoyaba el virreinato luego termina siendo parte de la independencia dentro de los cargos importantes, dentro del protectorado, dentro de la nueva república? Dense cuenta, o sea, Unanue siempre era bien comodín, se acomodaba donde mejor caía. Unanue no caía mal parado, donde se iba siempre salía bien paradito. En 1827 Nicolás de Piérola inicia el escaso del país. Piérola es uno de los peores gobiernos. Literalmente redujo todo esto, no dio presupuesto, no le dio presupuesto a los estudiantes. Y es en 1829 cuando se realiza la primera huelga de estudiantes a nivel nacional. Para 1828, José de María Dávila indica que no ha recibido ninguna asignación económica desde hace 6 meses. O sea, el colegio de medicina y cirugía no tiene con qué mantener a sus estudiantes. Y es por eso que los estudiantes tenían que salir a sus casas para almorzar, generando indisciplina y pérdida de tiempo. Doctor, ¿qué me está diciendo? Que antiguamente los estudiantes vivían netamente en la facultad. Sí, no se movían de la facultad, no se iban de la facultad. Tú entrabas en un claustro, se presionaba en tu cuarto y te dedicabas netamente a estudiar, no hacías otra cosa. Pero a la falta de presupuesto para darles comida, los alumnos tenían que ir a sus casas para almorzar y luego tenían que volver. Ya, y eso les hacía perder mucho tiempo. Los años siguientes de una prolongada y continua crisis económica causaron cierres temporales del colegio. El Colegio de la Independencia, como inclusión del aparato gubernativo, estaba sujeto a lo que nos proponía el Estado y la parte departamental. Por eso que acá, más que todo, les comentaba que nos hicieran mirar. Para 1829, como bien les comenté, la primera protesta estudiantil de medicina. Informe sobre la situación académica del colegio. Más que todo, las lecciones eran teóricas y memorísticas. No que pensábamos que estamos hablando de una época muy antigua. El grupo de profesores carecía de un norte y se había roto la continuidad necesaria para implementar el plan sinóptico del Polipenal. ¿Qué pasó, muchachos? Cuando no hay presupuesto, no hay herramientas para sacar nada, o sea, nos faltaban muchas cosas. Ya los profesores ya no sabían cómo mantener un colegio que no tenía ni siquiera dinero para la compra de materiales, para las cosas que debían enseñar a los estudiantes de primeros años. Por eso que se estableció un régimen de internos y externos. ¿Cómo eran los alumnos internos? Los alumnos internos no becados pagaban 120 pesos al año por razón de alimentos, debiendo vivir en el colegio. Eso es a partir de los problemas, porque antes todos eran internos. Y los externos solamente asistían las horas de enseñanza sin satisfacer pensión alguna. En pocas palabras, nosotros somos alumnos externos, porque nosotros no pagamos ni un solo sol a San Marcos y nos vamos a nuestras casas a comer, solamente vamos por horas a la universidad. Al final los alumnos internos desaparecieron y la parada que los internos pasaron a ser los delitos de la carrera. Se establecieron 14 becas para jóvenes de pocos recursos, pero que eran muy inteligentes. 8 becas para Lima y 2 para cada uno de los departamentos de Lima. Pero estos eran escogidos a través del gobierno, a través de los prefectos. ¿Okay? Y acá les presento algo. Los alumnos deberían acreditar estudios de colegio de ciencias y una certificación en filosofía. O sea, y acá viene la frase que les dije hace tiempo. El que solo sabe de medicina, la medicina sabe. Teníamos que hacer más cosas. Y es por eso que se estudiaba ciencias y filosofía antes de estudiar medicina. Eso le llamaban los tiempos de las premédicas. Llevabas 2 años de premédicas. Carrión hizo 2 años de premédicas. Y luego recién postuló a medicina. Asimismo, se estableció que dentro del colegio cualquiera podía utilizar la ropa que le dé la gana, dentro. Pero cuando salían del colegio, usaban un pantalón azul, un volante azul, con un caduceo bordado en las 2 extremidades del cuerpo. Acá está el caduceo. Chaquetita azul, pantalón azul y su gorro. Esto así era como se vestía un estudiante de medicina desde la época de 1921, con la independencia, hasta más o menos 1860, que es el gobierno de Castilla.
en el gobierno de Castellani, por supuesto, y con el de Piero la pegaba. Ahora sí, vamos a indagar un poquito más del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando y vamos a conocer quién es Cayetano Heredia. Les presento a Cayetano Heredia, para nosotros es el maestro de maestros, el revolucionario, el organizador. Cayetano Heredia Sánchez. El mayor historiador de Cayetano Heredia es el doctor Pasolini, Carlos Pasolini. Anota que Cayetano Heredia nació en Catacaos, o sea, es piurano. Nació el 5 de agosto de 1793, hijo de Manuela Sánchez y de Pablo Heredia. La primera década de su existencia es desconocida. No sabemos cómo llega a Lima, no sabemos. Y solamente sabemos que se incorpora al convento de San Francisco. Por eso, que por las fechas que coincide, la gente piensa, hay una teoría en la cual dicen que Cayetano era uno de los estudiantes que fue utilizado como conejillo de India para traer la vacuna de la viruela. Ya él se lo inocularon, le hicieron pasar por ciego, lo utilizaron como un conejillo de India. Y lo trajeron desde Piura hasta Catacaos hasta Lima. Y es en Lima cuando lo traen, creo que cayó muy enfermo. Dijeron, si se muere, se muere, y si no se muere, ya presionaremos a un padre para que le dé una cobertura y lo proteja y lo tenga como si fuera una padrina. Entonces, eso fue lo que hicieron con Cayetano, como lo que le digo, lo que le cuento es un mito, no está confirmado al 100%, pero hay textos que nos hablan de eso. ¿Ya? Entonces, miren lo que hace Cayetano. Se prepara en el Colegio de los Príncipes para fortalecer sus conocimientos en matemáticas y latín. A los 15 años ingresa al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, siendo protegido del rector del colegio. O sea, nada más y nada menos que el rector del colegio quien lo abraza a Cayetano. Al terminar sus estudios ingresa como disector de anatomía y también tuvo vínculos con el propio Hipólito Unanue, y que Unanue en esos momentos era director del Colegio de Medicina y Cirugía. Una cosa era ser el director y otra cosa era ser el rector, no era lo mismo, el director tenía más rango. Las circunstancias que llevaron al nombramiento de Cayetano Heredia como rector del colegio no son claras, pero ¿saben qué es lo que nos cuenta? Es que la cosa es que Cayetano también era como un comunal. Tenía unos señores contactos y tenía más contacto con las personas de los cargos más importantes, que nos mencionan de que tenía vínculos tanto políticos como amicales con el presidente del Perú de turno, que era el general Orbegoso, ¿sí? Al inicio de una trayectoria en la que condujo la Escuela de Medicina más o menos hasta el año de 1834, este es el primer periodo directivo. O sea, la cosa es que cuando Cayetano asume la dirección del colegio, se le asigna un periodo, pero un periodo solamente de 10 días. Él renuncia, él solicita permiso. ¿Por qué? Porque se había ido a atender al ejército. O sea, recuerden que en toda esta época del 34 aún estamos con lo que es el primer militarismo. Hay muchas guerras internas, hay muchas batallas, hay todavía guerras civiles para desarrollarse. Entonces, en base a esto, cada vez que el presidente Orbegoso salía, siempre se iba llevándose a Cayetano, porque era su médico de cabecera. Y Cayetano solamente ejerce su primer periodo de 10 días luego de cargo, o pide un rector interino, que en este caso el rector interino fue Francisco Fuentes. Él asumió la dirección de la facultad en el que Cayetano estaba. Uno, Cayetano tenía una gran prioridad por cumplir misiones militares, o sea, prefería estar en las misiones militares que coordinando o sobrecargándose con cosas en la facultad, pero hizo grandes cosas más en la facultad que otra persona. El camino de Heredia en la organización médica militar no está claro, pero lo que nos llaman es que era muy pata del general Orbegoso. Y como Orbegoso le termina ganando las batallas a Gamarra, Orbegoso se queda con el poder, por eso que entra con Cayetano, y Cayetano se hace un buen lugar, que cuando ya el que vino a sacarlo a Orbegoso, y recuerden muy bien que luego sacan a Orbegoso, ya seguía trabajando como le habían enseñado. Cayetano ya estaba haciendo las cosas bien. Y es por eso que, en base a lo que apoyó al general Orbegoso,
Cayetano asume el rango de cirujano en jefe de todo el ejército. A los 39 años ocupa el cargo de inspector general de hospitales. Cayetano hace a través de esto, hace una revisión exhaustiva de los colegios. En el año de 1837, exactamente para el se nombra a Cayetano Heredia como miembro de la Legión de Honor Nacional. Es porque apoyó bastante a la parte de los militares. Doctor, pero ahí sigue hablando usted de militares, no está hablando de la función de Cayetano como maestro. Ahorita te voy a contar un poquito de lo que es Cayetano. Esta legión era parte de la meritocracia, bueno, bla, bla, bla. En el año en diciembre del 36, había sido ya nombrado como jefe de la Legión de Honor del Cuerpo Médico. Y más que todo, el mismo recibió sus condecoraciones. A ver, acá ya vamos a hablar un poquito de cómo se nos fue Cayetano, pero la pregunta es, ¿por qué se le llama el organizador? Sencillo, porque Cayetano lo que hace fue reestructurar la facultad. Pasó por una crisis, vivió los paros del 29 y del 42, en los cuales no teníamos presupuesto, y sin tener presupuesto levantó bastante. Por ejemplo, él dijo algo bien claro, él agarró de su bolsillo, de su dinero, porque él mismo un año le había donado dinero, le dijo, por ejemplo, tú quieres estudiar neurología en Francia, bacán, yo como facultad de medicina te voy a pagar toda la carrera completa de la especialidad, bajo una condición, que cuando tú acabes la carrera de la especialidad de neurología, tú vengas, todo lo que has aprendido en Europa, lo traigas al Perú y seas el encargado del departamento de neurología en el Perú. ¿Tú te imaginas que todos nuestros maestros en esa época habían hecho las especialidades en Europa, donde estaba más avanzada la medicina? ¿Sabes el conocimiento que ellos tenían? ¿Cuán actualizados estaban llegando al país? Y lo que le estaban enseñando luego aquí, estaba rotando según lo que estaba en internet, que es en inglés clínica. Es por eso que Cayetano revolucionó la formación médica. Dio esas cosas, pero Cayetano también tuvo su fin. Cayetano afirma que de los 2 últimos meses padece una enfermedad crónica. Esta enfermedad es una dolencia respiratoria crónica. Generalmente le genera demasiado esfuerzo, se cansa muy rápido. Así que lo que hace Cayetano es que presenta una carta de renuncia donde él estipula que tiene un delicado estado de salud y la necesidad de un repaso físico prolongado. Entonces, lo que nosotros llegamos a la conclusión es de la dolencia crónica respiratoria, que no mejora, que solamente mejora con el repaso físico. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Nadie confirmó exactamente de qué ha muerto Cayetano Heredia, pero todo el mundo supone de que lo que puede haber muerto es de tuberculosis, porque es la única enfermedad crónica. O sea, que los tratamientos todavía no teníamos los tratamientos como rifampicina, tampotol, fluoxetamina, no teníamos nada de esos antibióticos. No teníamos con qué ganar la batalla. Entonces parece que Cayetano lo único que hizo fue tomarse sus días, meses libres, viajar a la sierra y en la sierra falleció. Estando por terminar su periodo de 3 años, Heredia se dirigió al ministro haciendo más que todo para que puedan renovar sus contratos. Eso no es mucho. Sin embargo, en 1860, dando cumplimiento de órdenes de gobierno, entrega el cargo al doctor Miguel de los Ríos. Este Miguel de los Ríos es otro bravo de bravos, ¿eh? Es otro bravo de dirigir la facultad. Lo hizo muy bien, pero no hizo lo que hizo Cayetano. Entonces, ¿qué cosa hizo Cayetano? Miren, ¿por qué existe una universidad Cayetano Heredia en relación a medicina? Cayetano es el que organiza la primera escuela de medicina a nivel de Sudamérica. De nuestra facultad nacieron hijos médicos que luego fueron a crear la primera facultad de Quito y la primera facultad en Bolivia. En pocas palabras, las facultades de medicina de Ecuador y las facultades de medicina de Bolivia son hijas de San Fernando, sí, muchachos. Nosotros formamos a esos médicos, porque fue un mismo San Fernandino que luego fue allá a crear las facultades de medicina en las diferentes ciudades. ¿Qué más hizo Cayetano Heredia? Logra colocar a nivel social a la medicina en un segundo lugar, en base a su posicionamiento intelectual, científico, sanitario. ¿A nivel de qué? De la sociedad de la alta alcurnia de Lima. O sea,
Cuando en la época de Cayetano, cuando tú hablabas de un médico, ya hablabas de un médico. Ya no decías, ya no, es una carrera cualquiera. De igual manera, mediante los trabajos de la escuela contribuyó a la organización de las ciencias médicas y ciencias naturales, que intervinieron en las reformas de higiene pública, lo que, aunque ustedes no crean, los médicos intervinieron mucho en el hecho de crear desagües para que eso ya no enferme a los pacientes, el lavado de manos, importante, para no estarnos enfermando. Las enfermedades respiratorias, como bien lo hemos mencionado, que se la llevó una Cayetano. Entonces, todo eso nos contribuyó. Si se dan cuenta con todo esto, pucha, pues Cayetano es el maestro de maestros. Generó un trabajo continuo y perseverante con sus discípulos. Miren los nombres de sus discípulos, discípulos de Cayetano. José Casimiro Ulloa. Creo que hay un hospital por Miraflores que es el de emergencias de Casimiro Ulloa. Ese es el nombre de este. ¿Quién fue? Discípulo de Cayetano. Casimiro Segura. Francisco Rosas. Celso Bambarén. ¿Qué más hizo Cayetano? Contribución de profesores extranjeros al desarrollo del Colegio de Medicina y del Colegio de Independencia. ¿A quiénes invitó? A Antonio Raimondi como profesor de Ciencias Naturales. Ustedes se imaginan recibir clases del mismo Antonio Raimondi, del que tanto hemos estudiado tanto en la secundaria como en la primaria. Archibaldo Smith y José Évoli. ¿Qué más hizo Cayetano? Emergencia de las primeras emisión de las primeras revistas médicas. Creó la Gaceta Médica de Lima, con difusión en Lima, Arequipa, Cusco, Guayaquil, Santiago de Chile y corresponsales que mandamos hasta Londres y París. Dense cuenta dónde estaba la medicina peruana en las épocas que Cayetano dirigía. Cambios en la primera modernización del país en el marco de la ganancia económica de la limpieza del guano. Cayetano fue parte como un hacendado más, apoyando la modernización y el hecho del uso del guano y del salito. A ver, acá les presento un poquito del plan de estudios de 1843 y lo que nos dejó estructurado Cayetano Heredia. En el primer año se llamaba anatomía general, química y mineralogía. En el segundo, angiología, neurología, anatomía patológica, fisiología e higiene, química y botánica. Tercer año, patología y terapéuticas generales, materia médica y zoología. Cuarto año, nosografía médica, clínica interna, materia médica y el arte del desenvolver. Quinto año, nosografía médica también, clínica interna, medicina legal, instituciones quirúrgicas y anatomía patológica. En el sexto año que estábamos llevando, instituciones quirúrgicas, clínica externa, medicina legal y obstetricia. Y los cursos de filosofía y de matemáticas eran previo al ingreso del colegio de universidad, o sea, premédicos. ¿Ok? Filosofía y matemática lo llevábamos premédicos. ¿Ok? Ya estamos casi por terminar, porque lo de Cayetano es un poquito más cortito. Cayetano Heredia tuvo la capacidad organizativa, muchachos. Un juicio para identificar personajes científicos con futuro y encargarlos los ideales de lo que ellos deberían ser los primeros. Por eso digo acá, ¿qué es lo que hizo él? Él dijo, oye, tú quieres estudiar cardiología. ¿Dónde quieres estudiar? Ya, yo quiero estudiar en Londres. Ya, bacán. Te vamos a mandar a Londres, vas a estudiar tus años de cardiología en Londres y vas a regresar al Perú y vas a asumir la jefatura del departamento de cardiología y enseñar a todos nuestros estudiantes cardiología. O sea, te traías a uno de los grados porque había estado en Europa estudiando. ¿Ok? Entonces, Unanue ideologó y sentó las bases de la medicina organizada, basada en evidencias, basada en ciencias naturales, en influencia del clima y anatomía. Con diferencias en tiempo y formación, Cayetano Heredia organiza el colegio en medio de que, primero, teníamos una estabilidad política, porque recuérdense muy bien que estaban, ¿qué cosa? Las guerras del primer militarismo y segundo militarismo. Pasábamos por una crisis económica, porque como habíamos salido de la independencia, ¿qué pasó? Que todo nuestro dinero había sido sacado por los mismos españoles. Y aparte que veníamos de una sociedad inestablemente política, o sea, no teníamos muchas cosas ahí. ¿Ok? Y ya para terminar, muchachos, les presento la fachada de la Facultad de Medicina en el año de 1903. Esta es la foto con la que nos dan a nuestra facultad.
Esos arbolitos obviamente ya no están, la fachada sigue igualita, un poco deteriorada, y recordarles algo, que Cayetano estuvo dirigiendo la facultad, bueno, el Real Colegio de Medicina y Cirugía en 1856. Y él toma la decisión porque San Marcos iba a desaparecer. En el año de 1856, San Marcos no tenía presupuesto para seguir su gestión. Iban a cerrar la universidad. Por eso que se solicita al Real Colegio de Medicina, bueno, al Colegio de la Independencia. Se solicita al Colegio de la Independencia y se le solicita al Convictorio de San Carlos que ambas pasen nuevamente a San Marcos como facultades para que el presupuesto pueda ser utilizado por la universidad y la universidad no desaparezca. El que tomó la decisión de aceptar eso fue Cayetano Heredia. Cayetano dijo, sí, vamos a apoyar, vamos a volvernos a incorporar, vamos a tomar las medidas para que una universidad de nuestro país no desaparezca. Y es así como el Colegio de la Independencia se convierte en la Facultad de Medicina de San Fernando desde 1856 hasta la actualidad. Estuvimos en el local de la Plaza Italia hasta 1903 y es en 1903 cuando nos dan nuestro espacio en grado. Y actualmente nuestra facultad es esta, que si se dan cuenta, no ha cambiado nada, sigue igualita, tan emblemática, tan histórica, tan hermosa, tan mística, tan llena de tanta carga de tradición e historia, que cuando ustedes egresen, cada vez que miren la facultad, se tomarán una foto y dirán, regresando a mi alma mater. Cada vez que miren la facultad, llorarán y se sentirán esa nostalgia de los años que vivieron en San Fernando, en los años que ingresaron a este claustro que parece una estructura griega, antigua, y que actualmente podemos decir que es el Real Colegio de Medicina de San Fernando, creado en 1808, que en 1821 adoptó el nombre del Colegio de la Independencia, y que por Cayetano Heredia, nuestro máximo maestro, fundador y organizador, en 1856 nos convertimos en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor, siendo en la actualidad la Facultad de Medicina la decana, la madre de todas las facultades de medicina nacionales. Y recogemos una historia que es la historia de la medicina en el Perú, es la historia de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Fernando. Eso sería todo para que ustedes puedan conocer los espacios que tenemos. El himno sanfernandino, que ya deben saber esto de memoria. El ambiente de la plaza, del patio principal de la Facultad de Medicina, donde está Unánue, la mente maestra de lo que nos convertimos nosotros, una foto tomada desde arriba, el emblemático Paraninfo, que ya será, como le digo, será la vedette, será el testigo de nuestra siguiente clase, porque en la siguiente clase vamos a hablar del sistema de la medicina peruana, el Paraninfo visto desde afuera, y nuestro escudo, que tiene que ver con la medicina, una vara, la vara de Esculapio y la serpiente, un libro y una antorcha que hablan de la medicina. La fruta de Lima, ubicada en la ciudad de Lima, el escudo de armas, porque no es el escudo simple, es el escudo de armas del Perú, y salud e ilustración peruana. Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto es parte de nuestra historia, esto es parte de nuestra tradición. Eso sería por parte mía el día de hoy, chicos, que hayan conocido un poquito más de quiénes son nuestros héroes, nuestros personajes principales, de quienes tenemos que estar orgullosos, quienes dejaron mucho por hacer lo que nosotros ahora disfrutamos, que es estudiar en una de las universidades más icónicas de nuestro país, por no decir la de San Luis. ¿Sí? Entonces, dudas o preguntas.